Bueno, entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera jornada del área de geriatría de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe. Eh, Nuevamente, pues gracias por estar acá conectados, por aceptar esta convocatoria, tanto a los conferencistas como a todos los que se van a ir conectando. Primero, dentro de los mensajes, la sesión queda grabada. El motivo por el cual queda grabada es porque luego se comparte en las diferentes redes de la RI Slack. La segunda parte es que todas las personas que quieran certificación de asistencia, entonces Victoria va a compartir un link de inscripción que ahora en unos minutos lo volvemos a compartir. Este, este es el ítem, es donde se están los datos necesarios para poder certificar la asistencia. Y simplemente de contexto general, esta parte de los conferencistas que lo vamos a ir presentando progresivamente. En la moderación me va a estar acompañando la doctora Tania Tello. La doctora Tania Tello es geriatra, está en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Y esta es la propuesta de agenda que tenemos. Entonces, para tratar de respetar un poco el eh, horario que tenemos planteado, entonces me permito introducir al doctor Iván Palomo, quien es el coordinador general de la red, y pues a quien le damos el espacio para unas palabras de bienvenida a esta sesión. Muchas gracias, doctor Chavarro. ¿Se escucha? Muy bien. Sí, bien, perfecto, gracias. Bueno, gracias, doctor Chavarro, gracias, doctora Tania Tello, eh, por permitirme este saludo. Quiero en primer lugar saludar a todos los, ya vi que hay más de 50 ya presentes, saludarlos a todos y todas. Seguramente la mayoría serán de Rielac y eventualmente de otras redes. Todos bienvenidos, bienvenidas a esta tercera webinar de este año, pero ya se suman seis en los 2 años, así que es altamente productiva desde el punto de vista de la formación de capital humano. Así que felicito al doctor Diego Chavarro, coordinador del área geriatría de la RIESLAC, y a la doctora Tania Tello, coordinadora alterna de la misma área, por organizar estos webinars. Asimismo, quiero agradecer a los profesores, a los conferenciantes, doctora Isabel Barrientos de Costa Rica, al doctor Carlos Aarón de Colombia, al doctor Oscar Rosa de México y al kinesiólogo coterráneo Boris Cariaga. Me voy a atrever a decir solamente un par de palabras sobre sarcopenia, que las tengo anotadas aquí, es un torpedo, ¿ya? Así lo decimos en Chile, ¿ah? Cuando uno tiene algo anotado. Bueno, un síndrome musculoesquelético caracterizado, según criterios, por disminución de la fuerza muscular, reducción de la masa muscular y eventualmente también bajo rendimiento físico. Las personas mayores con sarcopenia presentan un mayor riesgo de caídas, discapacidad, dependencia funcional, hospitalización, fragilidad. De eso sabemos un poco más por acá, ¿ya? Y en cuanto a marcadores biológicos en realidad, y mortalidad. Sin duda, un muy interesante, un gran tema. Así que les invito a disfrutar de las ponencias y agradecer nuevamente a los profesores y a los organizadores. Muchas gracias. Bueno, entonces al doctor Palomo nuevamente muchas gracias por estas palabras de bienvenida, que es muy importante nuevamente para todos como contexto. La RI Slack tiene dos áreas, una es de geriatría y la otra es de gerontología. Buscamos en este caso siempre la participación interdisciplinaria y es por eso que para este tema que es sarcopenia, pues por eso tenemos esta agenda que es de lujo de diferentes profesiones y no solamente geriatras. Y es por ello que entonces para ir respetando los horarios e ir introduciendo, porque tenemos un reto y entonces primero tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Aaron Ojeda, que es coterráneo, es colombiano, pero está en Cali.
Entonces, yo estoy en Bogotá, Colombia. Entonces, si bien estamos en un mismo país, estamos en ciudades diferentes. El doctor Carlos Aaron es geriatra de la Universidad del Valle, es profesor de la Universidad del Valle y pues está acá para compartirnos el tema de definición y fisiología de la sarcopenia. Entonces, pues nada, nuevamente bienvenidos. Empezamos con nuestra primera sesión y ya luego progresivamente iré introduciendo nuevamente a todos nuestros conferencistas. El último mensaje sencillo, entonces recuerden que los que se han ido conectando, quienes necesiten certificación de asistencia, les estaremos poniendo en el chat el link de inscripción para que puedan compartir sus datos y asimismo entonces les podamos enviar la certificación. Entonces, buenas noches, bienvenidos y doctor Carlos, pues quedamos en sus manos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por Ya, la invitación, gracias por la presentación. Voy a ya, yo le compartir mi pongo. pantalla. Ujú. Confirma, por favor, si la están viendo ya. Sí, señor. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Hoy voy a hablarles de definición y fisiología de la sarcopenia. Quise empezar con esta imagen para ver cómo la fuerza muscular a lo largo de la historia de nosotros como seres humanos ha tenido una importancia grandísima en todo lo que tiene que ver con los roles sociales y la capacidad funcional. Y pasó de ser una necesidad de supervivencia, ¿verdad? Para la caza, para la pesca, a un símbolo de salud, dignidad, calidad de vida y longevidad en este momento. El término sarcopenia proviene pues de dos raíces griegas, sars que significa carne y peña que significa carencia, y fue acuñado inicialmente en 1989 por el Dr. Rosenberg para hablar de la sarcopenia como ese deterioro en la masa muscular asociada al envejecimiento. Hacia el 2010, el Grupo Europeo de Trabajo en Sarcopenia en el Adulto Mayor introdujo su primera definición operativa, en donde ellos hablaban inicialmente de disminución de cantidad del músculo, disminución de fuerza muscular y disminución de rendimiento físico para hacer el diagnóstico de la sarcopenia. Hacia el 2016 ya la OMS la introdujo con codificación en CIE-10 y en el 2018 el Grupo Europeo nuevamente hizo una actualización en donde ahora el eje central y la primera categoría, el primer ítem que se tiene en cuenta y que es obligatorio es la disminución de la fuerza muscular. Asociado a disminución de la cantidad, y aquí hay una de los cambios también, ellos hablan también ya de calidad del músculo, y que se relaciona también con una disminución del rendimiento físico. Esto también dio lugar a que podamos clasificar la sarcopenia como probable cuando tenemos solamente la disminución de la fuerza, una sarcopenia ya confirmada cuando tenemos disminución de la fuerza y de la cantidad del músculo, de la calidad del músculo, y una disminución y una sarcopenia severa, perdón, cuando tenemos ya las tres características. Desde el punto de vista epidemiológico, ya los estudios han mostrado que la sarcopenia no solamente afecta a la población de adultos mayores, en población general una prevalencia hasta del 10%, pero definitivamente los adultos mayores son quienes tienen las prevalencias más altas, como lo vemos allí, llegando incluso hasta el 50% en mayores de 80 años, y en algunos estudios que han mostrado cómo es la distribución en personas que viven en la comunidad, un poco más alta en hombres que en mujeres. Poblaciones especiales como los adultos mayores institucionalizados, las poblaciones hospitalizadas y personas con enfermedades crónicas. En este caso, aquí está el ejemplo de los que reciben trasplante de hígado con prevalencias mucho más altas que la población general. ¿Y por qué es importante hablar de las consecuencias? Ya lo mencionó el doctor inicialmente, son todos los efectos que tiene sobre la salud, la calidad de vida, la mortalidad incluso, el mayor riesgo de dependencia, hospitalización, problemas de movilidad e institucionalización en la población de adultos mayores. Entonces, cuando hablamos ya de la fisiopatología, de qué nos lleva a presentar sarcopenia, hay como cuatro núcleos especiales. Uno es el envejecimiento, la enfermedad, la malnutrición y la inactividad física. Ellos todos relacionados entre sí para ayudar o complementarse para poder que se dé este fenómeno de la patología de la sarcopenia. Entonces, en el envejecimiento que vemos, definitivamente, después de los 50 años se ha visto que hay una disminución en la masa muscular, más o menos del 1 al 2% por año después de esa edad, pero se ha visto cómo se pierden principalmente fibras tipo 2
que son del 10 a 40% de estas que se pierden, que son las más implicadas en el fenómeno de sarcopenia y son las fibras de contracción rápida. Adicionalmente a eso, hay una redistribución de la grasa corporal y entre esos el músculo no es ajeno a este cambio, hay infiltración grasa y también tenemos unos cambios en la capacidad de regeneración y en la alteración en la autofagia. Entonces acá en este diagrama lo que vemos es una fibra muscular, sus núcleos, y esas de colorcito azul son las células satélite que son las encargadas de facilitar la reparación del músculo, pero para esto necesita una adecuada comunicación en todo ese microambiente de la fibra muscular entre células inmunológicas, fibroblastos, estromas, y se ha visto cómo en el fenómeno de sarcopenia o en el desarrollo de la sarcopenia, esta comunicación está alterada. Entonces, aparte de que hay una disminución de esas células satélites, hay también una alteración de todo ese microambiente que no permite que las señales lleguen hacia ellas para que haya una adecuada reparación de la fibra muscular una vez se dañe. También hay una deficiencia en la autofagia y esto lleva a un acúmulo en radicales libres de oxígeno que empeoran pues toda la situación y aumentan el daño de la fibra muscular. Otro de los puntos claves en la fisiopatología es la alteración de la unidad motora y cambios en los mecanismos de excitación-contracción. Se ha visto incluso cómo en etapas tempranas o incluso antes de que aparezca la clínica de sarcopenia, hay estudios que han mostrado cómo hay pérdidas de unidades motoras, hay alteraciones en la reinervación y hay una denervación incluso de estas fibras nerviosas, hay daño axonal también. Hay una inestabilidad de la unidad motora que probablemente es uno de los principales determinantes del desarrollo de la enfermedad. Se expresa con reducción de ese complejo agrina-mus. La agrina, que básicamente su trabajo es aumentar o facilitar la agregación de los receptores de acetilcolina para que funcione toda esta red de neurotransmisores en la unión neuromuscular y parece que está relacionado con incrementos, una sobreexpresión de la proteasa neurotripsina, que lo que se encarga de degradar, es escindir esa agrina. De hecho, en estudios recientes se ha empezado a utilizar una fracción terminal, el CAF, una fracción terminal de esa agrina como un probable biomarcador temprano de sarcopenia. Pero adicionalmente a este daño en la unión neuromuscular, también tenemos alteraciones en los canales del calcio, voltaje dependientes y alteraciones en la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico. Otro de los puntos principales o de los principales disparadores de esta alteración muscular es la inflamación crónica y la activación de señales catabólicas. Entonces tenemos al inflammaging como esa inflamación crónica usualmente de bajo grado que está asociada a esa senescencia inmunológica que se da en el envejecimiento, en donde hay una activación de una serie de citoquinas inflamatorias, entre ellas las más importantes, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, y estas citoquinas están relacionadas con la activación de sistemas proteolíticos, como es el ubiquitina proteosoma, perdón, que aumenta o su papel principal es la degradación de las proteínas, entre ellas las proteínas del músculo esquelético, un aumento en la resistencia a la insulina, insulina que sabemos es una hormona anabólica, pero que en casos de inflamación crónica empieza a fallar también su acción, una apoptosis desordenada y una disfunción mitocondrial. Adicionalmente a eso se ha visto activación de vías lisosomales y una activación de vías del factor nuclear kappa beta, que es fundamental también para que se prolongue toda esta inflamación crónica. Se ha visto cómo hay una relación bidireccional entre esta vía de activación kappa beta con la liberación de enzimas proinflamatorias, de esas citoquinas proinflamatorias, perdón, y al contrario, esas citoquinas proinflamatorias también aumentan la expresión de esta vía del factor nuclear kappa beta. Por otro lado, se ha visto que también activa esa vía de la ubiquitina proteasoma que aumenta la degradación del músculo y se ha visto cómo en conjunto con el factor de necrosis tumoral alfa pueden activar la metaloproteinasa 9 que incrementa aún más esa degradación de esas proteínas musculares. Por otro lado, tenemos por los cambios en la composición corporal del adulto mayor, la presencia de obesidad, una que aumenta la resistencia a la insulina, además de que también genera un aumento de la inflamación crónica. Por vía del factor de necrosis tumoral se activan las caspasas que alteran los procesos de apoptosis y hay una disfunción mitocondrial que lleva a una disminución del ATP
y un aumento de los radicales libres de oxígeno que generan también un círculo vicioso porque esos radicales libres de oxígeno dañan aún más las mitocondrias y llevan pues a una mayor acumulación aún de radicales de oxígeno. Pero no solamente se activan las vías catabólicas, sino que disminuyen las vías anabólicas. El factor de necrosis tumoral inhibe o disminuye la acción del mTOR, que es un importantísimo en la síntesis proteica. Entonces, en últimas, también lleva una disminución de esa síntesis de proteína, incluyendo la de músculo esquelético. La disfunción mitocondrial, básicamente vemos que hay una disminución en la biogénesis mitocondrial, disminuye el número de mitocondrias, están más dañadas porque también hay un mayor daño oxidativo y un aumento en los radicales libres de oxígeno. Y aparte de esto, hay alteraciones en la mitofagia, se acumulan esas mitocondrias que se han dañado y esto lleva a daños en el DNA, a daños en las proteínas, que en última se van a manifestar como daño de la fibra muscular y sarcopenia. Al envejecimiento también se asocia con alteraciones hormonales y metabólicas. Tenemos hormonas como la del crecimiento. La hormona del crecimiento activa ese factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que promueve a su vez la síntesis de proteínas, inhibe la degradación de estas mismas y ayuda a la proliferación de los mioblastos. En el envejecimiento, esta hormona está declinada, lo mismo que los andrógenos, que tienen acción sobre las células satélite y además también aumenta la expresión de ese factor de crecimiento insulínico tipo 1. Los estrógenos tienen un efecto antioxidante y estabilizadores de membrana que también fallan porque hay disminución importante en esta circulación de estrógenos. Y las hormonas tiroideas, por su parte, como se encargan de regular el fenotipo y la composición de las vías musculares, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en el hipotiroidismo ayuda a que haya un cambio de esas fibras rápidas a fibras lentas. Esto cambiando la composición de todo el músculo esquelético. Otras sustancias como la creatina están relacionadas con reducción de la inflamación, adaptación al ejercicio y también están relacionadas con proliferación de las células satélite, pero que también en procesos de envejecimiento están alterados. Y la vitamina D, que potencia ese mTOR que ya vimos atrás, que estimula la síntesis de proteína. Hay una deficiencia de vitamina D que lleva entonces a que se altere en esta vía que es anabólica. Hay unos factores aceleradores que vemos en el envejecimiento, como es la presencia de enfermedades crónicas, que en general tienen en común que todas estas enfermedades aumentan todo ese proceso inflamatorio que ya se explicó previamente, además que se relacionan también con resistencia a la insulina, se relacionan también con otro tipo de alteraciones en vías metabólicas e incluso con disminución de la ingesta proteica, porque la malnutrición desde el punto de vista proteico es una condición que acompaña muchas veces a pacientes adultos mayores que hacen, por ejemplo, anorexia del envejecimiento, que tienen trastornos de la alimentación, que tienen dificultades para acceder a una alimentación rica en proteínas y que en última sería y sustrato, pues esto se va a representar en una alteración de la formación de ese músculo. La inactividad física básicamente nos muestra dos grandes grupos, una falla anabólica. La inactividad física se relaciona también con disminución de esas vías anabólicas y un aumento o una activación de las vías catabólicas y una atrofia, pero que preferentemente es de fibras tipo 2. Y por otro lado, ayuda a que se aumente la resistencia a la insulina, ese aumento de adiposidad visceral también se va a acompañar de más inflamación crónica, de más alteración mitocondrial y esos cambios hormonales también entonces se van a relacionar con disminución de la adiponectina, por ejemplo, que actúa en vías anabólicas e incremento del cortisol que va a aumentar toda esa cascada inflamatoria. Y en los últimos años, ya para terminar, han venido desarrollando estudios sobre el papel, la relación que tiene la microbiota intestinal y la regulación epigenética con todas estas vías hacia el daño de la fibra muscular. Se ha visto cómo la disbiosis reduce ácidos grasos de cadena corta y afecta vías anabólicas como la de mTOR, ¿verdad? Hay alteraciones también en la diferenciación y la degradación muscular y cambios epigenéticos que pueden expresar de forma alterada toda la parte de la génesis del músculo. Entonces, como conclusión, la sarcopenia definitivamente es multifactorial, es sistémica. Para su desarrollo interactúan factores como la inflamación crónica, desbalance hormonal, la inactividad física y la malnutrición, y por ese motivo requiere un abordaje multidimensional para su prevención y su manejo, como lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias.
Listo, doctor Carlos, muchas gracias por su presentación. Nuevamente lo estaremos invitando para el foro de discusión en el cual se estarán recibiendo todas las preguntas de las personas que están aquí conectadas. Entonces, excelente presentación, muchas gracias. Entonces, Gracias. nuevamente a todos. Buenas tardes o buenas noches. Estamos en este webinar de sarcopenia, abordaje integral desde la funcionalidad. Esta es la tercera jornada del área de geriatría. Eh, para las personas que necesiten certificación, les estaremos nuevamente poniendo el link de inscripción. Y continuando con nuestra agenda académica, nuevamente muchas gracias a todos los presentes. Tengo el gusto de introducir al doctor Oscar Rosas. Él es médico especialista en medicina interna y geriatría. Es investigador nacional nivel 2 y es coordinador del Centro de Evaluación del Adulto Mayor del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Entonces, pues Oscar, como siempre, un gusto, bienvenido, muchas gracias y pues quedamos acá escuchándote y a todos, pues entonces la dinámica son las presentaciones de nuestros conferencistas de alrededor de 10 minutos y luego nos vamos a una jornada de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta para nuestros conferencistas, las pueden ir haciendo en el chat o si no, ya después directamente en la sesión. Entonces, pues nada, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Si me pudieran dejar compartir, por favor, porque todavía está la presentación previa, por favor. Listo, ya maravilloso. Gracias. Es un gusto estar con ustedes, Diego, querido amigo, Tania, querido amigo, todos mis amigos que están aquí, Iván, todos, Rafael, etcétera. Es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Entonces, me voy rápido porque tenemos muy poquito tiempo para tratar de enmarcar cómo estamos actualmente en la evaluación de la sarcopenia. Y tenemos que introducir a que definitivamente ha sido una complicación el encontrar una definición a nivel internacional. Por eso existen varios consensos y con algunas diferencias cada uno de ellos, de estos grupos que se reúnen de expertos a nivel internacional. Si tenemos personas con la misma edad en donde están siendo expuestos a diferentes factores, como es el ejemplo aquí de la imagen que le pedí a la IA que me construyera 4 personas con diferentes fenotipos en cuanto, y que se enfocara en cuanto a su masa muscular. Entonces tenemos a una físico-constructivista o físico-culturista a la izquierda, a un corredor de 100 metros, a una persona con masa muscular de población eh, normal de la comunidad y alguien que es muy delgado, una persona delgada que quizá tenga disminución de esta masa muscular, pero que si los ponemos a realizar algún esfuerzo, algún ejercicio, en donde, por ejemplo, empujar una gran llanta, como se observa aquí a la derecha, aquí me cambió la imagen de la mujer, pero bueno, a final de cuentas van a tener un desempeño distinto, una potencia distinta, una fuerza distinta, una resistencia distinta. Ahí podemos empezar a entender que hay muchos indicadores de toda esta función. En la imagen superior se observa que depende la integridad y los factores y qué tan ejercitados estén cada uno de los niveles, desde, como ya lo decía el ponente previo, en donde el nervio muscular, la unión de la placa, el estado, volumen de los grupos musculares, después de las células como tal, de las fibras musculares, el tipo de fibra muscular, la cantidad de estas y también no solo la cantidad, el tamaño de cada una de ellas y el tipo de crecimiento de cada uno de ellos. También eso influye en todo esto y después la capacidad de contracción, ya si estamos hablando a nivel del sarcómero, ¿verdad? Entonces, si desglosamos todo esto y cuando nos introducimos en el estudio del músculo, por eso es que resulta un poquito complicado el cuáles van a ser los indicadores que sirvan para todas las poblaciones y luego si sumamos el tipo de población distinta de adultos mayores que podemos encontrar, no es lo mismo agudo, comunidad, etcétera. Bueno, estos son hay varias tablas que puedo darles, pero esta es una de las tablas que realicé para mostrarles cuáles son los diferentes indicadores para ver la fuerza muscular, la masa muscular,
la potencia muscular, la fuerza específica que Gliss empezó a utilizarlo desde medicina del deporte, salud deportiva, nutrición deportiva, lo tomaron, función, rendimiento, etcétera. Entonces, tenemos por ahí algo complejo y luego que sean útiles, prácticos y demás resulta un poquito más complejos para toda la población. Bien, bueno, tenemos en cuestión de imagen la cantidad muscular porque definitivamente no se puede eh, tener biopsias o cuantificar de forma directa. Entonces, nos quedan los métodos de imagen que alcanzamos como estándar de oro a reconocer a la resonancia magnética y a la tomografía porque pueden modelarnos muy bien, replicarnos muy bien la cantidad de la masa muscular, DEXA como método aproximado, indirecto, la pletismografía también, la ultrasonografía con algunas particularidades, la bioimpedancia eléctrica, aunque es doblemente directo porque utiliza fórmulas, ajustes y además nos da masa muscular libre de grasa, no puede distinguirnos un poquito del músculo estriado, de las extremidades y demás. Circunferencia de pantorrilla, como una medida muy aproximada en cuanto a parte de la antropometría. Aquí observamos en esta siguiente tabla los diferentes coeficientes de variación y algunas otras propiedades de los previos métodos para poderlos aplicar en nuestras poblaciones, en nuestros pacientes y demás. Desafortunadamente, unos tienen un alto índice de variabilidad, coeficiente de variabilidad o alta eh, digamos, una menor precisión o una menor confiabilidad, repetitividad, reproducibilidad, que serían sinónimos. En nuestro centro utilizamos el densitómetro principalmente y la bioimpedancia principalmente y también la pletismografía, el BOT para medir la masa muscular, ahí en el Departamento de Salud. Bien, entonces para cantidad muscular acabamos de platicar, pero ahora para la fuerza muscular tenemos al alcance las dinamometrías de fuerza de presión manual, los dinamómetros manuales que tenemos aquí, que les muestro, se me pasa en automático, pero les muestro ahí diferentes modelos que ustedes conocerán. Hay desde $20, $25, hasta el dinamómetro de isocinesia, que es el gol estándar hasta el momento, debido a que puede darnos los indicadores previos de potencia, resistencia, eh, entre otros, fuerza muscular, entre otros. Bien, bueno, en la sarcopenia tenemos que evaluar de forma de tamizaje, de forma rápida y sencilla, si no tenemos al alcance, pero casi todos los criterios coinciden totalmente que debe ser la cantidad de masa muscular y la fuerza muscular. Entonces, para el tamizaje tenemos varias escalas que han sido reconocidas y los factores de riesgo, como en el asiático, que ahora verán un poquito rápidamente de las nuevas recomendaciones del asiático y algunas intervenciones. Entonces, todos, no existe definición como tal, existen diferentes consensos, pero todos coinciden en que la fuerza y la masa muscular debemos estar obligados a evaluar si queremos hablar de sarcopenia. Tenemos diferentes puntos de corte que me llevaría mucho estarlos nombrando. El europeo, que es uno de los que más utilizamos en general y que muchos adaptamos cuando tenemos puntos de corte de nuestra población basados en los criterios europeos, basados en densitometría y bioimpedancia en cuanto a cantidad de masa muscular y basados en la dinamometría de manual, el dinamómetro manual para la fuerza muscular. En su defecto, bueno, podría ser la prueba de levantarse de una silla o la prueba de levantarse y andar como suplementos sustitutos. Y cuando se afecta todo el desempeño físico, se le llama severa, ¿verdad? Como sabemos, la internacional se acopló en su última versión al europeo. FINH tiene algunos de los institutos nacionales de salud, la fundación tiene algunos cambios en sus puntos de corte, por ahí un índice, como vemos acá abajo. Entonces, bueno, son diferentes criterios que después les paso las diapos con mucho gusto para que los puedan observar. Vean el asiático que salió hace unos días, una semana, está a la derecha. Pero antes Gliss salió este año 2025, a inicios de este año, febrero, marzo, si no mal recuerdo, y bueno, el objetivo fue unificar estos criterios, se formaron varios grupos de estudiosos de la sarcopenia y bueno, reconocieron que la fuerza muscular, la mayoría, el 93%, coincidían que debería ser parte del constructo de la sarcopenia, la fuerza, perdón, la cantidad de masa muscular y la fuerza específico, un término que se refiere a la cantidad de fuerza general por unidad de tejido muscular.
porque ya veíamos en la imagen previa que no es lo mismo, puede tener alguien poca masa muscular, pero que sea bastante fuerte, ¿de acuerdo? Y puede tener alguien mucha masa muscular, pero que ésta sea solamente fuerte para algunos esfuerzos o algunas actividades, ¿de acuerdo? Y no para otras. Entonces, ahí hay una gran variabilidad. Entonces, la fuerza específica podría distinguir un poco más entre individuo e individuo y ser más específico, como su nombre lo dice, para cada individuo. Rendimiento físico se identificó como desenlace. Ya no lo integra desde GLIS, como el europeo, como por severa y demás, no, como desenlace. Faltan estudios longitudinales, perdón, hay heterogeneidad diagnóstica, hay que consensar aún más y los dos constructos, baja fuerza muscular y masa muscular. Viene el asiático, vean, nuevos puntos de corte que propone el asiático en diferentes cortes, japoneses, chinos, etcétera, en donde observen y por primera vez en el criterio reconoce a las personas de 50 años a 59 a 64 en este caso, como un grupo separado, pero que también se debe de tamizar. Eso es algo muy importante y novedoso, en donde ponen puntos de cortes para 50 a 64 años y de 65 y más. Ahí está para fuerza de presión, considera dos métodos, el DEXA y la bioimpedancia, como ven ahí, dice que debe ser ajustado, ya sea por talla y por IMC, a diferencia de los otros criterios donde dudaban, donde tomaban el percentil 20, no lo ajustaban, etcétera, percentil 25 algunos, etcétera. Aquí ya lo define un poco más, eso sí me gustó. Y bueno, después el desempeño físico como outcome, como desenlace, en donde vemos la prueba de levantarse una silla, podría ser, o velocidad de la marcha, o el SPPB también por ahí se ha considerado bien. Ponen en un flujograma que los factores de riesgo, que me parece muy importante porque ya lo veíamos ver y no todos los adultos mayores son iguales. Tenemos diferentes factores de riesgo que quisiera que revisaran: edad, mayor de 65 años, enfermedades crónicas, autopercepción de que se ve débil o que tiene bajo desempeño físico. Y vean, si estamos a modo de tamizaje, entonces las escalas que vienen ahí, F, Sarkal, etcétera, o el de Yubiwaka, ¿no? Si lo conocen, el japonés que se hace un anillo ahí con sus dedos en sus manos y el propio paciente se mide, se pone en la pantorrilla así, sí, en donde, como si fueran a medir la circunferencia de pantorrilla, se lo pone, si tiene el anillo está bien, si no alcanza a juntar sus dedos, mucho mejor, pero si de repente no, digamos, le sobra el anillo, entonces es baja masa muscular según el UBWAC. Bien, y luego entonces nos da la fuerza muscular, como pueden ver ahí, los métodos, los resume, lo mismo que dijimos hace rato, y dice que en riesgo de sarcopenia, si tiene fuerza muscular normal, pero factores positivos para sarcopenia, anormal como posible sarcopenia cuando se une la fuerza y baja masa muscular, baja fuerza, y se confirma el diagnóstico cuando hay baja cantidad de músculo, como ven aquí en la parte roja del diagnóstico, ¿verdad? Con los puntos de corte para 50, 64 y de 65 en adelante. Sarcopenia, entonces, estos dos constructos que refuerza o fortalece a GLIS. Ya no quiero pasar. Ahí está. También me gustó, después lo leen, que compara el flujograma que propone la Organización Mundial de la Salud con ICOPE, que ya sabíamos el algoritmo, y también se adapta a este. Estamos en la década de envejecimiento y vean, en color verde lo equipara así, en color naranja y en color azul. Lo pueden estudiar con calma. Entonces vean cómo hace el equilibrio y la comparación. Bien, entonces el SARC-F es una escala de tamizaje que podemos utilizar. No importa cómo lo hagamos, es más vale identificarlo, aunque sea con tamizaje de escalas validadas que hayan demostrado esto. Y a pesar de que entre ellos no hay una concordancia o correlación importante, sí pueden predecir los desenlaces y podríamos estar hablando de lo mismo, que es sarcopenia. En este caso, escalas subjetivas como SARC-F. Me gusta un poco más SARC-ALF porque incluye la circunferencia de pantorrilla. SARC-F en español lo tenemos adaptado y validado en México. Les presento a la escala geriátrica de sarcopenia, SARCO-GS, 7 ítems, donde se incluye también la circunferencia de pantorrilla y la prueba de levantarse de una silla 5 veces. Ya ha sido pedido por turcos, por chinos, por varios, por hindús, por ya cerca de 10 países, y ya ha sido publicado también en Indonesia, adaptación y validación, el SARCO-GS.
en donde tienen buenos, aquí se veían los indicadores de sensibilidad, especificidad y demás con buenos indicadores, como se ve en la tabla de la derecha. Bien, ese es sarcoides. Tenemos puntos de corte en México que son ajustados. Ahora coinciden con ajustarlos como lo indica los nuevos criterios asiáticos, el consenso asiático de 2025. Aquí tenemos los puntos de corte de la Corte Fradismex en Ciudad de México. Y bien, entonces, no hay consenso, tenemos muchos indicadores, ha costado trabajo por esto, el músculo, por todos los múltiples funciones y apartados que tiene, componentes que tiene el músculo y fuerza muscular, no solo la cantidad, sino la fuerza muscular, por lo tanto ha sido un poquito, ha costado trabajo el definir criterios específicos y adaptarlos a nivel internacional por lo mismo. Gracias. Doctor Rosas, muchas gracias por su presentación. Qué reto tantos instrumentos en tan corto tiempo y pues bueno, esto nos abre un espacio justamente para la parte de la discusión, ¿no? Entonces pues nuevamente muchas gracias y les voy introduciendo a la doctora Isabel Barrientos. Ella es médica especialista en geriatría, es magíster en nutrición para la promoción de la salud y gerencia de la salud y es profesora de la Universidad de Costa Rica. Entonces, pues, doctora Isabel, bienvenida. Nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues aquí estamos a escucharla. Ay, bueno, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches para los que nos acompañan. Yo les voy a hablar en estos 10 minutos sobre intervención nutricional en sarcopenia. Actualmente las intervenciones nutricionales abarcan 3 puntos: abordar la resistencia anabólica, el efecto antiinflamatorio y el efecto antioxidante que pudieran tener nuestras intervenciones nutricionales. Por factor de tiempo, pues me voy a referir específicamente al abordaje de la resistencia anabólica. Normalmente y día a día nosotros tenemos un equilibrio entre la síntesis de proteínas musculares y la degradación. Eso es algo fisiológico que nos ocurre. Pero nuestros mecanismos son lo suficientemente compensadores para mantener este equilibrio y con esto yo conservo mi masa muscular. Sin embargo, cuando hay una pérdida en eficiencia de la síntesis de proteínas musculares en respuesta a estímulos anabólicos que ahora mencionaban, la ingesta, el ejercicio, si esto empieza a fallar, empieza a haber una disminución de la masa muscular y es lo que empezamos a ver en nuestras personas adultas mayores. Y es lo que décadas atrás los primeros investigadores hablaban de la famosa resistencia anabólica. No voy a detallar esto porque lo explicaron extraordinariamente en la primera ponencia, nada más yo me gustaría enfatizar en estos 2 aspectos. Uno de los factores poco comentado y que se había olvidado mucho es la disminución de la absorción de los aminoácidos en las personas adultas mayores y ahí viene el famoso eje intestino-músculo que cada vez está teniendo más evidencia y la otra de las más importantes, alteración en los patrones de alimentación, tanto en calidad de la alimentación completa como la composición, cuáles macronutrientes y cuáles micronutrientes están en déficit que hacen que la persona adulta mayor genere esta resistencia anabólica. Cuando empezamos a leer la literatura sobre resistencia anabólica, hay que mencionar al doctor Douglas Padon Jones, que fue un maestro en esto de la resistencia anabólica. ¿Y por qué? Porque fue uno de los primeros que nos dijo que esta resistencia anabólica está muy bien descrita, pero que podíamos modificarla. Y la manera en que él empezó a demostrar es incrementando la cantidad de ingesta de proteínas en las personas mayores. Él hablaba inicialmente de buscar un umbral proteico. Inicialmente, este umbral proteico en personas mayores la logramos alcanzar cuando la cantidad de proteína es entre el 50 y 60, 70% mayor que un adulto joven. Este umbral proteico lo que busca es promover la aminoacidemia, es decir, elevar ese componente de aminoácidos a nivel sanguíneo para que pueda ser el orquestador de la síntesis de proteínas a nivel muscular.
Si vemos las gráficas, eso nos demuestra el pico de aminoácidos y la persistencia o la meseta que hacen a nivel plasmático las distintas proteínas o la proteína de acuerdo a la composición de aminoácidos específicamente esenciales y sobre todo aminoácidos de cadena ramificada. Si vemos el C y la gráfica D, que son las inferiores, podemos ver que este permanencia de aminoacidemia puede durar alrededor de 200-250 minutos, es decir, casi entre 2-3 horas podemos, después de una ingesta proteica, mantener ese nivel sanguíneo de aminoácidos que puedan llegar periféricamente a músculo para iniciar el estímulo de síntesis proteicas. Por eso, por este rango de aminoacidemia, es que hoy en la práctica clínica siempre educamos a nuestros pacientes a que hagan ingestas proteicas en los primeros tiempos, en los principales tiempos de alimentación para en el momento en que tengamos disminución de la aminoacidemia del desayuno, ya pueda yo volver a estimular la aminoacidemia y con esto generar un efecto anabólico a nivel de la masa muscular de las personas adultas mayores. Esa es la explicación de por qué una iniciativa es que fraccionemos la ingesta proteica. Aquí viene algo muy interesante porque recientes publicaciones nos empiezan a hablar de aprovechar el tiempo del sueño nocturno para poder incrementar aún más la tasa de síntesis de proteínas musculares en las personas adultas mayores. Y lo que nos explican o nos invitan a empezar a investigar más es que si yo no logro llegar a un umbral adecuado proteico en la cena, por lo menos promueva que presueño darle una ingesta de proteína, esta especialmente la están recomendando suplementada antes de dormir y ojalá bien tarde en la noche para poder potenciar la síntesis de proteínas de masa muscular. Músculo, a diferencia de otros órganos, es el que empieza a apoyar, ampliemos la ventana de alimentación, aseguremos una ingesta nocturna de proteína para poder generar mayor masa muscular. Y esto me gusta mucho porque el año pasado aparecen los primeros resultados del estudio SOMA, que de hecho este año están publicando varios resultados interesantes en funcionalidad. Pero estos estudios de SOMA, que incluyeron personas mayores de 70 años, demostró que las personas que tenían asegurada una ingesta proteica nocturna tenían mayor ganancia de masa muscular que aquellas que ya no tenían ingestas proteicas en horas tardías del día. Entonces, como siempre yo lo digo, músculo viene a romper paradigmas y nos invita a generar más investigación en la crononutrición a nivel muscular. Entonces, las recomendaciones hoy día es 1,2 gramos por kilo por día en personas mayores sanas. Si hay sarcopenia, de 1,2 a 1,5 gramos por kilo por día y 2 gramos por kilo por día si hay alguna enfermedad grave o un paciente crítico. Estas recomendaciones hay que hacer la salvedad que no aplican cuando hay enfermedad renal crónica y para eso los invito a ver las guías CADIGO que ahí nos hacen o nos hablan del ajuste de cantidad y calidad de la proteína. Sin embargo, en nuestra población es un reto hablar de proteínas porque se ha descrito que hasta un 43% de las personas mayores tienen ingestas por debajo de 0,8 gramos por kilo por día, casi la mitad de lo que deberían estar ingiriendo para mantener la masa muscular. Y lo que más llama la atención es que personas con índices de masa corporal mayor a 27 son las que se ha podido reportar que tienen menor consumo proteico en su alimentación diaria. No todas las proteínas son iguales. Ya sabemos con muy buena evidencia que las proteínas de origen animal son las que mejor efecto tienen a nivel muscular. Cuando comparamos las tres proteínas que más estudios tienen, proteína de suero, caseína y soya, pues la proteína de suero es la que mejor le va a las personas mayores, tanto en reposo como en ejercicio, para estimular la tasa de síntesis de proteínas musculares. Y esto se debe sobre todo porque tiene mayor cantidad de leucina. Y es que la leucina, lo explicaron al inicio, tiene muy bien documentada su vía sobre todo a través de la mTOR para estimular la síntesis de proteínas musculares. Sin embargo, recordar que la dosis de leucina para que sea anabólica en la persona mayor debe estar entre 2,5 y 3 gramos. Pero lo interesante de la leucina cuando está en esa proteína de suero o cuando la suplementamos a nivel aislada
es que también ha demostrado que puede disminuir o atenuar la degradación de masa muscular y ello se debe mucho a su metabolito que es el beta-hidroximetilbutirato o HMB, que tiene una vía inhibitoria de la vía del factor nuclear K beta, que lo explicaron al inicio, y también inhibe las vías de las caspasas. Por eso, los primeros estudios de HMB, metabolito de la leucina, eran en deportistas jóvenes, porque ayudaba a disminuir la tasa de degradación muscular. Ejercicio y proteína, si el adulto mayor hace ejercicio, promovamos la ingesta de proteína específicamente en el rango de 1 hora después de haber culminado el ejercicio y que ésta sea proteína de suero. Tenía que dedicarle 3 filminitas que me da tiempo a la creatina, que está teniendo artículos interesantes. La creatina no es nueva, de hecho está descrita desde 1832. Nosotros la sintetizamos a partir de la glicina y la arginina. Y también la aportamos por la dieta, que las principales fuentes son las proteínas de origen animal, ya sea por una conversión mediada por enzimas a partir de la fosfocreatina o no enzimática, se convierte en creatina y la excretamos por la orina alrededor de 1,7 de ese pool diariamente. Por eso, las personas que toman creatina van a tener elevación de la creatinina, pero eso no significa que hay un deterioro en la función renal. Nuestros requerimientos de creatina son alrededor de 1 a 3 gramos. En los omnívoros que tenemos ingesta de proteínas de origen animal, cubrimos alrededor del 50% de estos requerimientos. Entonces nos hace pensar que los veganos y los vegetarianos necesitan suplementarse externamente de la creatina porque tienen reservas más bajas de creatina. Ya tiene los mecanismos muy bien identificados de por qué la creatina puede generar hipertrofia de la masa muscular y mejorar el desempeño funcional. Y en estudios en adultos mayores ya empieza a demostrar que la suplementación de creatina puede ayudar o promover la ganancia de masa magra, puede mejorar la fuerza en mujeres mayores. Sin embargo, hay que esperar más tiempo porque los estudios hablan de periodos más prolongados de suplementación para poder ver algún cambio en la masa y fuerza muscular de las personas mayores. Dosificación, se habla de alrededor de 5 gramos que podría promover estos efectos beneficiosos en las personas mayores. Algunos efectos que también invitan al uso de la creatina en sarcopenia son los efectos a nivel del tiempo de caminata, rendimiento físico, la mejor tolerancia o la mejor tolerancia a los niveles de glicemia, que los vemos alterados en los pacientes con sarcopenia. Así que hoy día hablamos que el uso de monohidrato de creatina es seguro en adultos mayores. Yo siempre digo, hay que esperar. Esto está pasando igual que con las proteínas hace 20 años. Hay que esperar más evidencia, más estudios en personas mayores. Lo que sí es seguro es que probablemente la dosificación y el tiempo va a ser mayor que en adultos jóvenes. Esta revisión salió la semana pasada, donde nos dan la seguridad del uso de creatina y no riesgo a nivel renal. Y ya finalmente, la intervención nutricional no es de solo un nutriente, implica también intervenciones de calidad de la alimentación, vitamina D, omega 3. Sin embargo, en resistencia anabólica, que más estudios tiene, es la intervención de proteína y ahora de creatina. Muchas gracias. Bueno, doctora, nuevamente muchas gracias por esta excelente presentación. Ya ahora compartiremos en un rato en el momento de moderación. Y para finalizar la parte de las presentaciones, entonces tengo el gusto de ir introduciendo al kinesiólogo Boris Cariaga. Él es especialista en kinesiología, en geriatría y gerontología. Es magíster en kinesiología gerontológica y magíster en formación en gerontología para un envejecimiento activo y es docente de la Universidad Santo Tomás y Andrés Bello en Concepción, en Chile. Entonces, bienvenido, muchas gracias y estamos acá atentos a escucharlos. Entonces, pues aquí ya estamos a su disposición. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, Sí, creo que. señor. Muy Bueno, bien. buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a qué hora estén viendo esto. Vamos a encontrar el tiempo, así que voy a empezar a avanzar.
Bueno, han hablado todo de sarcopenia un poco la definición, solamente quiero destacar cosas importantes que las consecuencias finales de estas alteraciones van... Todavía no se ve en modo presentación, ¿No se ve? perdón. Voy acá a ver. Mm, Estoy cambiando la diapositiva, no sé si estaba pasando, bueno, Se salta un poquito en lo que veo, o sea, sí cambió de diapositiva, pero no está en modo completo, pantalla completa. a ver. Mm, Voy a dejar de compartir y voy a hacerlo otra vez. No sé si se ve en pantalla completa ahí. No, pero si quiere tranquilo, vamos avanzando en la medida en que, si bien se ve la imagen y, pero no está así en pantalla completa, pero pues igual podemos ir, Uy, se puede ir ahora deja viendo. probar otra vez, a ver, otra opción. Bueno, maravilloso. Espera, ay, ¿qué hice? Un segundo. No sé qué habrá pasado, la verdad. Aquí. ¿Ahora se verá o sigue igual pequeño? Está congelado en una imagen de la pantalla, abriendo un archivo. Ya. No sé qué pasa, la verdad. Que delante funcionó bien. Último intento, si no, como salga, ¿no? Mm, Es uno de los retos cuando hacemos estos eventos, pero Y me había pasado alguna vez, así que espero que el tiempo me tiene aquí. Ya, ahora como salgo, no sé, no. Ahí, ya. ¿Se ve la presentación? la presentación sí en modo completo todavía, ¿no? Todavía no, la voy a probar. Ahora se verá en modo completo. No, está saltando entre la imagen chiquita y la grande. Ya, no lo sé. Si su Bu- merced quiere eso, lo agranda a ese tamaño y maravilloso. Ahí sí ya con toda la tranquilidad avanzamos. Ya, voy a. Bueno, se verá algo, me imagino, ¿cierto? Sí, señor. Cambié la diapositiva número 2, ¿cambió o no cambió nada? No No, no cambió. sé qué pasa. Voy a Ahora hacer, sí. ya voy a hacerlo así nomás, entonces aquí. ¿Listo? Sí, creo que sí. Voy a grabarlo un poquito acá. Ya, ok. Bueno, chicos, entonces, les comentaba que todo han dado la definición ya de sarcopenia, entonces, para que andar un poco más allá en eso, lo que me interesa destacar un poco de lo clínico, desde la kinesiología, fisioterapia, es que son las consecuencias funcionales que podemos encontrar de acuerdo a esta condición. Entonces, si bien este síndrome geriátrico o estas consecuencias van apareciendo a lo largo de los años y se marcan un poquito más desde los 30, 40 años, dependiendo de la literatura, que se marca, las alteraciones musculares que pudiesen llevar el día de mañana a la aparición de sarcopenia. Y como esta también han relatado que la literatura, que las personas que realizan mayor actividad física pueden generar una mayor protección en el cambio, en las secuelas funcionales, celulares que pueden aparecer posterior. Ahora, en esta diapositiva, que hace una comparación un poco del cambio que va ocurriendo a nivel de la masa muscular, de la fuerza y la potencia muscular, que quise agregarlo acá porque es un término que a veces aparece, a veces no aparece relacionado a sarcopenia, pero lo más importante que me interesa acá es que cómo cada una de estas dimensiones musculares van teniendo tiempos o pérdidas distintas. Se pierde masa, se pierde fuerza, pero en muchas más medidas se va perdiendo esta potencia muscular o la velocidad de movimiento. Ahora, como decían los doctores previamente, ha sido súper complejo entregar una estrategia única
y que sea universal a nivel de países y a nivel latinoamericano e internacional, porque cada cierto tiempo aparece un consenso nuevo, distinto, hablando de qué es la sarcopenia, qué pasa con ella, cómo se diagnostica. Y este documento del año 2024 hace una pequeña revisión de algunos de estos conceptos y se fijan, el primero apareció el 2010 como el gran consenso, consenso europeo de sarcopenia, que empezó a dar las bases de las definiciones. Y los hitos principales que hasta el día de hoy se mantienen pero se van modificando son la baja masa muscular, la fuerza y el rendimiento físico. Entonces, ¿qué pasó? Que este consenso de sarcopenia del 2010 ha ido variando. Entonces, todos estos que han ido apareciendo después del 2024, ahora el 2025, volvió a aparecer otro, ha generado esto, para los que nos dedicamos al área, que sea bastante complejo poder aterrizar la información en la clínica. Las grandes diferencias que yo he podido ver, que muchos de los documentos o consensos han ido variando entre que predomina la evaluación de la masa muscular como lo más importante o principal, a otros que han ido variando que la fuerza sea lo más principal. Y desde lo clínico les digo que para mí ha sido un agrado que haya sido así por lo complejo muchas veces en la práctica clínica que tenemos para poder evaluar la masa muscular, porque regularmente es con instrumentos y el DEXA, que es el core estándar, tiende a ser bastante complejo, bastante poco accesible, al menos en el contexto en el que yo estoy. Este estudio habla sobre la prevalencia de sarcopenia en personas mayores chilenas del 2008, es bastante antiguo, se hizo bajo las primeras miradas de los consensos, dejando como base principal la masa muscular y a lo menos la prevalencia que tenemos nosotros hasta ese tiempo, que ha pasado mucho tiempo, pero ha sido cercano al 20% por aproximarlo, donde edades sobre los 80 años se disparan muchísimo más, cerca del casi 40%. A lo que quiero llegar con esto es que no toda persona mayor va a tener sarcopenia y no toda persona por hacerse mayor es una persona que esté con algún problema muscular. Ahora, desde las intervenciones físicas, la literatura ha ido, muchísima literatura actualizándose sobre estas dimensiones, qué hacer con los pacientes físicamente hablando. Como lo dijo la doctora previamente, la nutrición es uno de los pilares fundamentales, pero la evidencia lo que más ha demostrado es la mezcla entre las alternativas o protecciones nutricionales junto con la intervención física. Y desde la intervención física, en primer lugar, están los ejercicios de resistencia o de fuerza muscular. En segundo, los multicomponentes. Y después van apareciendo otras categorías que vamos a revisar acá. Entonces, como les decía, en primer lugar, los ejercicios de resistencia o de fuerza, lo tradicional, son los que más beneficios han mostrado en cuanto a la fuerza de agarre, por ejemplo, a la fuerza de las piernas, y han generado modificaciones moderadas en cuanto a la masa muscular. En segundo lugar, tenemos los ejercicios multicomponentes, para los que quizás no lo entiendan tanto, es la agrupación de distintos tipos de ejercicios como equilibrio, fuerza, flexibilidad, aeróbicos. Entonces, estos también han ido generando beneficios a nivel de el rendimiento físico, en las actividades de la vida diaria, pero los beneficios siempre a nivel de la masa han sido un poco más variables, a mi parecer. Creo que tiene que ver también porque muchas de estas intervenciones no siempre son potenciadas con intervenciones nutricionales. Los últimos dos que aparecen en la literatura son el ejercicio aeróbico y acá lo mezclaron con el HIIT. El ejercicio aeróbico tradicional, si bien pueden tener beneficio a nivel muscular, no está tan fundamentado con respecto a la intervención en personas con sarcopenia. Puede tener un montonazo de otros beneficios a nivel cognitivo, por ejemplo, en personas mayores, pero no es lo que atañe acá y los efectos no son tan consistentes o mucho menos consistentes inclusive con respecto a la masa muscular. Estos últimos años ha ido apareciendo esta intervención que es el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo y los grandes beneficios que se han reportado es que podemos aplicar mucho menores cargas para obtener beneficios similares al entrenamiento de resistencia tradicional, pero aparecen una serie de contraindicaciones o necesidades especiales que hay que tener cuidado con los pacientes al momento de aplicarlos. Entonces, para concluir esta parte, información relevante tiene que ver con que los principales son el ejercicio de resistencia en primer lugar y han ido tomando muchísima fuerza los ejercicios multicomponentes que hacen estas intervenciones en diferentes modalidades. Ahora, si quizás me voy un poco más a lo de la intervención específica y puede que les sirva un poco más a los fisioterapeutas o kinesiólogos,
salen algunas recomendaciones de ejercicios que se podrían utilizar, por ejemplo, sentadillas, que es lo clásico, prensa de pierna, extensión de rodilla, flexión de pierna, elevación de pantorrilla y otros más que se agregan en torno a la extremidad superior. Algo súper importante destacar que no lo mencioné es como las afecciones estructurales desde el envejecimiento muscular tienden a afectar un poco más funcionalmente a las extremidades inferiores. Eso va generando también que el día que uno se enfoca en estas consecuencias de la sarcopenia funcional, en adultos mayores también tengan muchas evaluaciones hacia las extremidades inferiores, porque estas marcan mucho la diferencia entre que una persona sea independiente o necesite la ayuda de otro ser humano para hacer las cosas. Regularmente cuando hablamos de prescripción de ejercicios de fuerza en personas mayores siempre se utiliza el ERM, aunque también tenemos otros estudios que hablan de podemos trabajar en base a repeticiones, pero acá hay como la receta clásica, por decirlo de alguna manera, que es la intensidad moderada en base a una repetición al peso máximo que puede cargar una persona, recomendación entre 1 a 3 series, de 6 a 12 repeticiones. Tengo muchos cuestionamientos con respecto a esto específicamente, pero la literatura generalmente utiliza harto estos valores en general como muy estándar. Los tiempos de reposo entre las series de 60 a 120 segundos y entre los distintos tipos de ejercicios de 3 a 5 minutos. Y acá hay algo muy importante que para mí es clave, que acá no más, o sea, menos es más, porque los reposos prolongados es lo que se recomienda acá. 48 horas o 2 días de reposo entre cada sesiones de ejercicios de fuerza. Entonces esto hace que también sea mucho más espaciada la posible intervención. En general, la literatura respalda muchísimo 2 sesiones, máximo 3 sesiones de intervenciones de fuerza en personas mayores con este enfoque hacia la sarcopenia cuando trabajamos sobre todo con personas mayores en la comunidad y también por eso muchos programas públicos, al menos acá en Chile, sustentan un poco de que esa es la cantidad que debiésemos utilizar. Las intervenciones para personas mayores han mostrado mejorías en diferentes dimensiones, por ejemplo, la fuerza de agarre, los programas, los protocolos de intervención física han mostrado mejoría acá, aumentar la fuerza en la extensión de rodilla, levantarse de una silla, el tiempo para ponerse de pie y andar, como el Tap and Go, aumenta la velocidad de la marcha, pero, como lo decía en las gráficas anteriores, que la masa muscular en sí, los ejercicios de resistencia, de fuerza bruta como tal, no han demostrado tantas ganancias significativas con respecto a este componente. Vuelvo a pensar lo mismo, que el ejercicio por sí solo no es la única intervención o solución al problema de la sarcopenia. Acá este otro documento, el año 2025, que hizo una revisión sobre los tipos de intervenciones físicas en personas mayores, para personas con sarcopenia, se van repitiendo estos parámetros que les mencionaba anteriormente, ejercicios de fuerza, restricción de flujo sanguíneo, programas combinados, etcétera. Pero aparece este otro que es el ejercicio de potencia, que si bien la dimensión de eh, evaluación de sarcopenia no nombra siempre esta componente, es súper importante porque además este método de entrenamiento ha demostrado mejorar muchísimo más la funcionalidad y la independencia de las personas mayores con respecto al entrenamiento de fuerza. Entonces, me alegra lo menos que se esté mencionando de alguna u otra manera. Este documento lo encontré súper interesante, no es latinoamericano, es de Corea si no me equivoco, pero me gustó mucho para el kinesiólogo, para el fisioterapeuta que le toca tratar a una persona con esta condición, es que te establece una estructura más o menos de acuerdo al diagnóstico. Lo voy a explicar en detalle. Lo primero que hicieron ellos fue separar otra clasificación de sarcopenia, como les decía, que hay muchas. ¿Y acá qué parece? Sarcopenia severa cuando está afectada la masa, la fuerza y la función física. Sarcopenia clásica, que tiene que ver con la disminución de la masa y la fuerza. La sarcopenia sola, por sí sola, solo disminución de la masa. Y acá agregaron una que le pusieron sarcopenia funcional, que es disminución de la fuerza y la función física, pero la masa está normal. Yo sé que puede ser bastante enredado, no tengo un problema en compartir la presentación, pero fíjense, volvamos acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que tiene un tipo de sarcopenia, que lo puse pequeñito, pongamos que tiene la sarcopenia severa, que acá está clasificada como un 1. Entonces, ¿qué me recomienda este documento? Que yo debiese en una persona con sarcopenia severa entrenar la masa muscular, entrenar la fuerza muscular y entrenar el rendimiento físico. Y te plantean los parámetros de acuerdo a la recomendación en intensidad, en repeticiones y en tiempo. Voy a tomar otro ejemplo.
Pongamos que voy a tomar una sarcopenia funcional, que es el número 4. Entonces yo voy al 4K y ¿qué es lo que me recomienda este algoritmo? Que yo debiese potenciar los ejercicios de fuerza y los ejercicios más funcionales asociados al performance físico. Entonces lo encuentro súper interesante, si bien es latinoamericano, pero me puede servir más o menos cuando hago el algoritmo de sarcopenia, poder decir, ok, mi paciente tiene estas condiciones débiles, entonces yo podría utilizar estas posibles intervenciones de acuerdo a las necesidades específicas que encuentro en este paciente. Acá está un poquito más detallado las intervenciones, no voy a detenerme mucho más allá porque en honor al tiempo y quería terminar con estas dos diapositivas si no me equivoco, que es en el año 2019 en Chile, que yo sé que esta es una experiencia latinoamericana, pero le puede servir quizá porque desconozco cómo es en otros países. El año 2019, previo a la pandemia, se estaba intentando aplicar en salud pública, en atención primaria de salud, entre los SFAM, consultorios, un modelo de evaluación para personas mayores para detectar sarcopenia y poder generar una posible intervención. Y esto seguía los algoritmos clásicos de detección, utilizaba SARC-F, Hungry, fuerza de agarre, y había la recomendación de DEXA, bioimpedanciometría, inclusive este documento asociado a la Universidad de Chile lanzaron un algoritmo para poder no utilizar estas maquinaria que es a veces poco accesible, sino que intentaron validar una fórmula en base a medidas antropométricas para poder calcular la masa muscular. Y acá los típicos instrumentos de velocidad de la marcha, Taiga-Pango, SPPB, y lo que intentaban hacer era poder diagnosticar masivamente personas mayores en atención primaria de salud en Chile para poder generar intervención en personas con sarcopenia. Lo encontré maravilloso en su momento, no sé si esto existe en otros países a nivel latinoamericano, sin embargo, como ocurrió justo a finales del 2019, 2020 pasó el tema de la pandemia, esto quedó ahí, se olvidó, está como para mí un tesoro escondido en internet, pero está ahí, siempre lo nombro cada vez que puedo. Y finalmente, para cerrar, tomando en cuenta que es súper importante la parte física en personas mayores, no olvidarse del tema social. Cada vez la literatura ha ido destacando de cómo el componente social en muchísimas condiciones físicas, cognitivas en personas mayores, es de las cosas que más protege o nos protege a nosotros mismos, porque hablamos de personas mayores, vamos a ser nosotros en un par de años más. Entonces, creo que es súper importante relevar cómo programas que estimulen la interacción social parecen favorecer a nivel transversal las necesidades de salud de las personas mayores. Eso, muchas gracias. Y hasta mis datos de contacto. Muchas gracias por la presentación. Como tenemos un reto del tiempo y superadas los inconvenientes tecnológicos, entonces voy introduciendo a la doctora Tania Tello para la moderación de las preguntas. Entonces, la doctora Tania Tello es geriatra, está en Lima, Perú. Entonces, pues, doctora Tello, bienvenida. Muchas gracias, doctor Diego. Agradecer a todos los que se han conectado, tanto a los ponentes y a los participantes. Tenemos varias preguntas, pero por el tiempo probablemente no se contesten todas y quizás con algunas respuestas cortas de los doctores que tienen excelentes ponencias el día de hoy. Empezamos con el doctor Ojeda, que nos ha hablado sobre definición y fisiología de la sarcopenia. La pregunta es, ¿cuáles son los biomarcadores plasmáticos o estrategias de tamizaje que va más allá de la desintometría y la fuerza y que ofrecen el mayor valor predictivo para identificar a pacientes asintomáticos o en fases de presarcopenia en un entorno de atención primaria en Colombia, donde el acceso, digamos, a la tecnología todavía es poca o es limitada? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad, yo pienso que desde el punto de vista de atención primaria, todos estos biomarcadores, muchos de ellos todavía están en fase de estudio, muchos de ellos utilizándose para evaluar efectos de fármacos o efectos de algunas medidas específicas y cómo funcionan para el tratamiento o el diagnóstico de la sarcopenia, pero realmente en nuestro medio pienso que todavía sigue siendo la sospecha clínica, las herramientas de tamizaje clínico, las que tienen que estar por encima de los biomarcadores. Si bien, por ejemplo, yo lo mencioné, está la fracción C terminal de agrina como un posible biomarcador para evaluar la presencia de sarcopenia en etapas tempranas, hay medición de mioquinas, hay mediciones de
interleuquinas, como me dicen, de la interleuquina 6, una reactiva, pero realmente muchas de ellas son inespecíficas, no son específicas como tal del músculo, ¿sí? Si bien me van a hablar de un proceso inflamatorio crónico persistente, no necesariamente me van a hablar como tal de sarcopenia, y yo sí pienso que en nuestro medio, para concluir, en la atención primaria, por ahora seguimos estando con el manejo clínico, ¿sí? La sospecha clínica y las intervenciones, porque de hecho, si recuerdan, desde el algoritmo de los europeos de la segunda revisión nos habla precisamente cómo yo desde la sospecha clínica puedo empezar a hacer intervenciones, ¿verdad? Luego puedo sospecha clínica o SARC-F, y con la disminución de la fuerza muscular yo podría empezar tratamientos. Entonces pienso que es entender los pacientes que están en riesgo, pacientes con enfermedades crónicas, con cáncer, pacientes con diabetes, con enfermedades articulares, con todo este tipo de situaciones que me lleven pues como a pensar en que pueda desarrollar sarcopenia si no lo ha desarrollado todavía. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos han llegado y es para el doctor Oscar Rosas. El doctor Oscar Rosas actualmente trabaja en México en un centro específico de evaluación del adulto mayor. La pregunta que nos hacen es cómo se logra la integración efectiva y costo eficiente de la evaluación de la sarcopenia dentro de la valoración geriátrica integral. Específicamente, ¿qué criterios o herramientas prioriza para diferenciar la sarcopenia de otras condiciones que cursan con fragilidad o limitación funcional y asegurar que el diagnóstico sea más específico? Doctor Rosas. Y gracias, doctora Tania. Pues realmente, como comentamos, si no hay consenso y hay múltiples métodos, como hay tantos indicadores de la función muscular, entre ellos la fuerza y la cantidad muscular, entonces tenemos un poquito de reto. Lo que se aconseja es el llamado a la acción, como en fragilidad, es con lo que tengamos, evaluar. Es decir, mientras más objetivos los métodos, tengamos acceso a los métodos, será mejor para cantidad muscular, un DEXA, un VIA, si no circunferencias, si no plicometría, con sus bemoles, si no solamente una circunferencia de pantorrilla. Para fuerza, pues un dinamómetro principalmente, el de isocinesia es muy costoso, complicado porque necesita una instalación en el piso especial, si no, pues entonces el dinamómetro de fuerza de presión manual, la prueba de levantarse de una silla, para potencia, es un poco más potencia, más que fuerza, ahí se evalúa equilibrio, potencia, etcétera. Entonces, a lo que quiero caer es lo que tengamos, y si no tenemos casi nada de eso, pues pruebas de tamizaje. El llamado es a la detección y a su referenciación para que se actúe en sarcopenia, se diagnostique y se intervenga oportunamente. Muchas gracias, doctor Oscar Rosas. Tenemos algunas preguntas también para la doctora Isabel Barrientos. Una de ellas nos menciona cómo podemos ajustar requerimiento de proteínas en pacientes con esteatosis hepática. Doctora Barrientos. Realmente la cantidad total de proteína no se modifica, ¿verdad? Algunos optan por cambiar la calidad o la composición de la proteína, eh, que predomine más proteína vegetal. Sin embargo, si no hay encefalopatía hepática, es decir, una falla hepática o una encefalopatía, no deberíamos de cambiar la composición. Si usted tiene estetosis hepática en un paciente que está obeso, ahí sí bajamos aporte calórico, pero conservamos la ingesta proteica, inclusive la subimos a 1,5 gramos por kilo por día para que esa persona que vive con obesidad y esteatosis hepática no pierda masa muscular. Pero la cantidad realmente no debería de modificarse. Gracias, doctora. Otra pregunta, usted mencionó ahora de la creatina, que está en boom. Digamos que a veces las personas mayores piden vitaminas y muchas de ellas están, otros suplementos que están en la dieta, ¿no? ¿Cuál sería la sugerencia del consumo digamos, de carnes, la cantidad en todo caso, para que las personas mayores tengan quizás la suficiente cantidad de creatina, en el contexto a veces que son pacientes que ya en un grupo toma muchos fármacos, ¿no? Y suplementamos a veces B12, vitamina D y ahora creatina de alguna otra manera? Y la otra pregunta que está muy ligada es si existen estudios metodológicos robustos en lo que es la suplementación de aminoácidos específicos como leucina, que mejoren significativamente la fuerza y la masa muscular en adultos mayores con sarcopenia establecida. Ah, bueno, si se me va alguna, me dice.
El detalle con la creatina, lo mismo que pasa con HMB, por dieta no lo vamos a lograr. O sea, el que consume proteínas de origen animal alcanza un 50% de los requerimientos de creatina. Ahora, habemos, depende todo de la cantidad de masa muscular, el tamaño y la edad de la persona. Yo estoy teniendo cada vez más frecuentemente personas mayores que están envejeciendo con dietas con muy baja ingesta de proteína de origen animal. Entonces les ajustamos a proteína de origen vegetal, pero a eso sí les dejamos creatina. Em, Muy difícil, yo voy a lograr compensar el requerimiento diario de creatina con solo dieta. Entonces, y hago el paréntesis como lo dije en la presentación, yo no guardaría la creatina, démosle tiempo. Este es el mismo fenómeno que está pasando con las proteínas. Necesitamos más estudios. Yo sí creo fervientemente que vamos a empezar a hablar que la dosificación de creatina va a ser más alta que en adulto joven. Adulto joven de 3 a 5 gramos logra mantener las reservas de fosfocreatina a nivel muscular, pero el adulto mayor no. Yo lo que he podido empezar a leer son de 5 a 8 gramos y prolongado, no en periodos cortos porque no vemos efecto. Entonces, para contestarle muy puntualmente, difícilmente vamos a poder mantener buenas reservas de creatina con solo la dieta. Si la persona adulta mayor quiere o puede mejorar la masa muscular y el desempeño funcional, deberíamos de empezar a introducir más el tema de la creatina. Si yo quiero reforzar que sea solo por dieta, prácticamente tiene que estar en todos los tiempos proteínas de origen animal. La que más tiene es todo lo que venga de origen vacuno y salmón. Son las mayores fuentes de creatina. Pero bueno, ahí tenemos que sentarnos individualmente con la persona para ver preferencias, ver hábitos, costumbres, crononutrición, para ver cómo ajustamos. Y la segunda pregunta era, ¿cuál era la segunda pregunta? De la leucina, los Ah, lípidos, Ese es HMB. ese es un buen punto, pero realmente y muy sinceramente, ningún nutriente va a tener efecto de manera aislada. De hecho, los mejores estudios con leucina es cuando están asociados a otros aminoácidos, puede ser arginina, glutamina, o cuando la asociamos con vitamina D y HMB. Pero de manera aislada, no. Ahora, recordemos que también en sarcopenia y como en muchas otras intervenciones, no es solo el hecho de dar el mejor aminoácido o la mejor proteína, sino poder cubrir calóricamente lo que mi paciente ocupa, porque puede ser un paciente que requiera 1.600 calorías, está consumiendo solo 1.000 calorías, pero le compro la proteína más cara. Esa proteína tan cara no la va a usar para estimular proteína muscular, sino la va a utilizar para generar energía para el funcionamiento de nuestros órganos y sistemas. Entonces, no es solo la cantidad de proteínas, sino la cantidad calórica para cubrir necesidades. Pero de manera aislada, realmente ninguno va a tener efecto beneficioso. Es un efecto agregado, lo que decía mi compañero el kinesiólogo. Lo que mejor evidencia tiene es la nutrición con ejercicio. Entonces, de manera aislada, ningún nutriente tiene sola evidencia aislada. Muchas gracias, doctora. Y la pregunta para el magíster Boris Cariaga. En el abordaje integral de la sarcopenia, el ejercicio definitivamente es muy importante y dentro de ello, digamos, alguna prescripción individualizada para pacientes con sarcopenia, fragilidad, pero que ya tienen deterioro cognitivo, demencia o alto riesgo de caer y también usando la tecnología actualmente con la pandemia del COVID se ha usado bastante. ¿Cuál es la evidencia de esto en este grupo de pacientes, magíster? Sí, mire, hola, buenas, muchas gracias por la pregunta. Es súper complejo. Yo actualmente trabajo con un grupo de personas mayores con deterioro cognitivo y demencia de todos los tipos que hay actualmente. Y la gran dificultad que ocurre acá es esto, que cómo yo puedo aterrizar la clínica, el valor estadístico, científico del paper, de cuántas repeticiones, cuánto peso tiene que hacer este ser humano si no es capaz de seguir ninguna instrucción. Entonces, es súper complejo cuando hablamos de estos tipos de síndromes geriátricos porque tienden a aumentar muchísimo más en personas mayores con demencia, por ejemplo. Hay estudios súper importantes que hablan de cómo una persona mayor con demencia en sí aumenta muchísimo más el riesgo de cualquier tipo de síndrome geriátrico, incluyendo la sarcopenia.
Ahora, lo que se ha tendido a hacer con este grupo de población es buscar evaluaciones más descriptivas, como SARC-F, por ejemplo, donde podamos nosotros poder ir respondiendo las preguntas o de acuerdo al conocimiento que tenemos con estos pacientes aterrizar. Desde el punto de vista, desde la prescripción o desde el ejercicio específico para el adulto mayor con una condición como demencia, me atrevería a decir que no tenemos información básica aterrizada con respecto a esto. Las pautas y métodos de descripción, de prescripción, perdón, intentan buscar a veces cosas un poco más funcionales que se basan en tiempos, en repeticiones. Sin embargo, yo creo que la forma de aterrizar a la clínica tiene que ver un poco con generar que esa persona se pueda mover. Porque vuelvo a repetir, una persona no me va a seguir instrucciones. Como muchos de nosotros conocemos los efectos primarios de la demencia, que son la memoria, el olvido de la memoria. Pero cuando ya tenemos personas mayores con demencia en estadios más avanzados, las personas no se mueven, no interactúan con el medio. Entonces ahí lo básico es volver a lo más sencillo posible, que a veces es caminar, hacer que se incorpore la silla, pero no siempre en base a una prescripción específica, a un peso específico, a unas repeticiones específicas. Entonces creo que ahí se viene un poco cuesta arriba, porque toda esta información que hay con respecto a muchos síndromes geriátricos y la prescripción de ejercicio se basan en personas cognitivamente bien, que pueden seguir instrucciones. Muchas gracias a todos los panelistas, a las respuestas que nos han dado el día de hoy. Yo creo que quedan muchas preguntas e interrogantes. Agradecer por haber participado el día de hoy. Al doctor Oscar Rosas, al doctor Carlos Aarón, a la doctora Isabel Barrientos, al magíster Boris Cariaga, al doctor Diego Chávarro, quien es el coordinador del área de geriatría, al doctor Iván Palomo, quien es el coordinador general del área de RIESLAB. Agradecerles a todos por sus excelentes presentaciones, a los participantes también, a las preguntas e invitarles a los próximos webinarios, jornadas, tanto del área de geriatría como del área de gerontología que se van a dar todavía este año en el área de gerontología y invitarles a participar el próximo año. Y de todas maneras, si no nos volvemos a ver, desearles unas felices fiestas navideñas, ¿no? Y muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches a todos y que Buenas descansen. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Chao, chao. Gracias, buenas noches.